Del tema organometálicos nos quedan por ver algunos ejemplos de uso de organometálicos en catálisis. Antes de ver esos ejemplos vamos a repasar algunos conceptos sobre catálisis que seguramente ya han visto en otras materias, pero para que los tengamos frescos en esta parte. Aquí tenemos una gráfica de energía libre o energía potencial en función de avance de la reacción. Tenemos la energía de los reactivos, la energía de los productos y supongamos que tenemos una reacción que no está catalizada, tiene una energía de activación bastante elevada. Una reacción catalizada procede por un mecanismo diferente al original, pero con un delta G, una energía de activación más pequeño. Esto es lo que hace es que la reacción vaya más rápidamente, ocurra con una velocidad más alta. Por ejemplo, acá esto sería un camino que puede ir una reacción que está catalizada, pueden tener más o menos etapas elementales que la reacción no catalizada, eso no interesa, lo importante es que cada una de esas etapas en ese nuevo camino tengan energía de activación baja para que la reacción sea rápida. Cada etapa entonces ocurre rápidamente y en general en los procesos donde el catalizador funciona muy bien, tienen energía de activación bastante baja para el proceso de ida como para el proceso de vuelta y son en general reversibles cada una de esas etapas. Muchas veces con muchos catalizadores y por ejemplo con los catalizadores biológicos, las hidrogenasas, las nitrogenasas, las reductasas, etcétera, funcionan tan bien como catalizadores en un sentido como en el otro sentido, porque las energías de activación de cada etapa son bastante pequeñas, tanto yendo para un lado como yendo para el otro. Lo que tenemos aclarado acá, que sería un mecanismo diferente, el catalizador no debería formar compuestos muy estables con los reactivos o con los intermediarios. Acá hay un ejemplo donde se forma un intermediario que es más estable que los productos. Entonces, cuando esta reacción catalizada venga por este mecanismo, venga por este camino, va a terminar principalmente acá en este intermediario porque este intermediario es más estable que los productos. Esto sería algo no deseado. Lo más estable tendrían que ser los productos de la reacción. La mayoría de los procesos catalíticos a nivel industrial o a nivel biológico utilizan complejos o compuestos de los metales del bloque D como corazón del catalizador. ¿Por qué los metales del bloque D son buenos catalizadores? En general son buenos catalizadores porque muchos metales del bloque D forman complejos lábiles que pueden sustituir sus ligandos de manera rápida, o sea que están reaccionando de manera rápida y es lo que se necesita en un catalizador. Por otro lado, esos compuestos poseen buena capacidad para coordinarse a una gran variedad de ligandos, tanto inorgánicos como orgánicos, a dobles enlaces, triple enlaces, etc. O sea que van a poder trabajar en procesos catalíticos donde intervengan muchas sustancias diferentes. Muchos metales de estos del bloque D, a su vez, pueden formar complejos suficientemente estables de variado índice de coordinación y de 16 y de 18 electrones, lo que les da una versatilidad importante para reaccionar con diferentes cosas. Y por otra parte, como hemos visto cuando vimos los enlaces de los diferentes ligandos a los metales de transición, los metales pueden modificar las propiedades reactivas de los ligandos, haciéndolos susceptibles a cierto tipo de reacciones. Por ejemplo, un grupo carbonilo debilita su enlace carbono-oxígeno cuando está coordinado a un metal, un alqueno o la molécula de dihidrógeno debilita su enlace cuando está unido al metal y eso los hace susceptibles para que ese enlace se rompa, para que esos ligandos reaccionen y entonces participen del proceso catalítico. Muchos elementos del bloque D cumplen con estas condiciones y los más utilizados, los que mejor las cumplen, son los compuestos de paladio 2, platino 2, rodio 1 y algunos otros, de cobalto, por ejemplo, y son muy utilizados entonces como catalizadores. Ustedes ya conocen la clasificación de la catálisis en sus dos tipos principales, catálisis homogénea y catálisis heterogénea. La catálisis homogénea es cuando los catalizadores se encuentran en la misma fase que los reactivos.
Normalmente los catalizadores están presentes como solutos en una mezcla líquida de reacción. La catálisis homogénea tiene varias ventajas. En general, los catalizadores homogéneos son en general más selectivos que los heterogéneos. Cuando se trabaja con soluciones es más fácil disipar el calor en procesos exotérmicos. Todas las moléculas del catalizador son accesibles porque están formando una solución. Y los mecanismos en este tipo de catálisis son más fáciles de estudiar porque uno muchas veces puede más fácilmente caracterizar los intermediarios, variar las condiciones experimentales, variar las concentraciones de catalizador, reactivo, etc. Porque son todas soluciones cuyas concentraciones uno las puede en teoría controlar fácilmente. En la catálisis heterogénea, por otra parte, los catalizadores se hallan en una fase distinta a la de los reactivos y productos. La catálisis heterogénea también tiene bastantes ventajas en algunos casos. Los catalizadores sólidos en general toleran muy bien altas temperaturas y esto que es muy deseado en la industria, se puede separar el producto del catalizador fácilmente y por lo tanto reutilizarlo. Esto termina con procesos más eficientes, menos contaminantes y menos costosos. En cambio, en una catálisis homogénea, cuando uno está catalizando una reacción, el catalizador queda luego en la solución, que es el producto de la reacción, y puede terminar contaminándola un poco, y lo más probable es que ese catalizador no lo podamos reutilizar. Veamos ahora unos 3 o 4 ejemplos de uso de organometálicos en catálisis. Quizás algunas de las reacciones que veamos aquí ya las hayan visto en otras materias, como en reacciones químicas industriales, pero en esa materia lo ven más desde el punto de vista ingenieril, ven el tipo de la reacción, los rendimientos, cómo es el proceso, seguramente les nombran que se usa tal o cual catalizador, pero todo visto más que nada desde el punto de vista de la ingeniería química o química orgánica, y nosotros lo que vamos a hacer acá es principalmente química inorgánica. Nos vamos a concentrar en la parte de la química inorgánica de las reacciones catalizadas que tenemos como ejemplo. En este caso, la primera que vamos a ver es la síntesis Monsanto de ácido acético, también llamada carbonilación de metanol, que usa un catalizador que es un organometálico de rodio principalmente, y lo que vamos a ver es cómo trabaja ese catalizador y por qué trabaja tan bien catalizando este tipo de reacciones. En la síntesis Monsanto de ácido acético lo que estamos haciendo es reaccionar metanol con monóxido de carbono para generar el ácido acético. Por esta vía se producen comercialmente unos 8 millones de toneladas por año de ácido acético y son efectivos los 3 miembros del grupo 9 de la tabla periódica para actuar como catalizador. Este catalizador que estamos viendo acá puede ser de rodio, de cobalto o iridio. El ejemplo que tenemos es el de rodio en este caso. ¿Por qué es importante esta síntesis? Porque antes de este proceso industrial catalizado, el ácido acético se generaba con bacterias, las que generan justamente ácido acético, pero las bacterias pueden producir hasta concentraciones de un 20% de acético, y cuando ya se llega a esa concentración es como que las bacterias llegan a su situación de equilibrio, se inactivan y no lo pueden concentrar más. En cambio, con la síntesis Monsanto se genera ácido acético glacial con un 99% de pureza. El catalizador es este organometálico de rodio, es un complejo plano cuadrado. El rodio está unido a 2 carbonilos y a 2 ioduros. Si sacan la cuenta van a ver que es un organometálico, es un complejo de 16 electrones y el número de oxidación del rodio es 1. La reacción comienza por esta parte, donde uno de los reactivos de la reacción, el metanol, reacciona con yoduro de hidrógeno para generar el yoduro de metilo o el yodometano y generar agua. Y ahora es este yoduro de metilo el que va a reaccionar con el catalizador, y ocurre una reacción muy común para estos compuestos, que es la que ya vimos, la de adición oxidativa. En esta adición oxidativa se va a romper el enlace yodo-carbono y se va a formar un enlace yodo-metal, y
carbono del metilo metal. Entonces lo que vamos a tener es el catalizador ahora transformado en un complejo octaédrico de 18 electrones y donde el número de oxidación del rodio aumentó de 1 a 3. Es justo el caso de una adición oxidativa. Una vez que tenemos este compuesto intermediario en la reacción, aquí ocurre la migración del metilo. Este metilo acá va a terminar unido al carbono, también es otra reacción que hemos visto, y por lo tanto vamos a generar el rodio unido a un monóxido y al grupo metilo. Esta es entonces una inserción 1,1 de metilo. Es en este caso donde se forma el enlace carbono-carbono que se necesita acá en esta síntesis para generar el acético a partir del metanol. Miren este grupo acá que ya está unido al rodio, lo único que resta es que termine ese carbono unido a 1H para generar el ácido acético que se necesita como producto de la reacción. Entonces, en esta etapa, en esta inserción 1,1, cuando migra el metilo, queda una posición de coordinación libre que, de acuerdo a este esquema, es ocupado por una molécula de solvente. El catalizador sigue siendo, en este caso, un complejo octaédrico de 18 electrones y el rodio sigue siendo 3. Y ahora lo que se representa es una sustitución de ligando donde el solvente es sustituido por el monóxido, que es el otro reactivo del proceso. Recién entra acá el monóxido de carbono a sustituir a la molécula de solvente y queda unido al rodio. Este sigue siendo complejo octaédrico de 18 electrones y rodio 3. Y ahora por una eliminación reductiva se rompe un enlace yodo-metal, un enlace carbono-metal y se forma el enlace yodo-carbono para generar este yoduro de acetilo y por lo tanto el catalizador pasa a ser de nuevo plano cuadrado de 16 electrones y con un número de oxidación de 1 para el rodio. Este yoduro de acetilo con el agua que se generó en esta primera reacción que habíamos visto acá, es una reacción de hidrólisis que es la que termina generando el ácido acético. Por lo tanto, estamos acá haciendo entrar a un reactivo, el otro reactivo entra por acá y se termina generando el producto. Y el catalizador este fue generando diferentes intermediarios que promovieron la formación del enlace carbono-carbono y después la formación de este yoduro de acetilo que en definitiva va a terminar dando el ácido acético y terminó regenerándose como estaba inicialmente para comenzar otro ciclo catalítico. Veamos como segundo ejemplo la hidrogenación de alquenos, muy conocida también por ustedes, es la reacción en la cual se adiciona hidrógeno a un doble enlace para formar enlace simple, para formar el alcano, como tenemos ejemplificado acá. Es muy utilizada esta reacción en la fabricación de margarinas, drogas farmacéuticas, derivados del petróleo, etc. E industrialmente se trabaja muchísimo con esta hidrogenación y hay gente, tanto acá en Bahía Blanca como en todo el mundo, trabajando continuamente, haciendo investigación en estos procesos de hidrogenación de alquenos. Hagamos un análisis mínimo termodinámico de esa reacción. El delta G de esta reacción, por lo menos para el caso particular de eteno a etano, tiene un valor negativo de 100 kJ por mol. O sea que es una reacción que está muy favorecida termodinámicamente para que ocurra en este sentido, tal como está escrita, pero ocurre a velocidades despreciables en ausencia de catalizador. En catálisis homogénea lo que se utiliza es el catalizador de Wilkinson, es este compuesto acá de rodio con un cloruro como ligando y 3-trifenilfosfina. Wilkinson, por su trabajo con este catalizador y en este tipo de reacciones, recibió el premio Nobel en 1973 y además este Wilkinson es el que le da el segundo nombre al libro que ustedes usan normalmente para estudiar, el Cotton y Wilkinson. Veamos entonces cómo trabaja el catalizador, que es está esquematizado de esta manera, es un complejo plano cuadrado con 3 ligandos L, las L son justamente las trifenilfosfina que tenemos aquí y el otro es un cloruro. Este es un compuesto, un organometálico de 16 electrones y con rodio 1.
En una primera etapa se produce la adición oxidativa de la molécula de dihidrógeno y se forman entonces dos hidruros como están esquematizados en este caso. Miren ustedes que el hidrógeno es uno de los reactivos, que el hidrógeno no se está uniendo directamente al doble enlace, sino lo que primero hace es unirse a través de estos dos enlaces como dos hidruros al rodio y después el rodio va a ser el que se lo va a transferir al alqueno para generar el alcano. Entonces, en esta primera etapa pasamos de tener un compuesto de 16 electrones y rodio 1 a un compuesto de 18 electrones y rodio 3. Luego se va a una trifenilfosfina y entra recién en esta parte el alqueno. Acá está esquematizado como que se va primero una trifenilfosfina como una disociación, queda una posición de coordinación libre y recién entra el alqueno para ocupar esa posición de coordinación. Sería de acá hasta acá una sustitución de ligando, una sustitución de tipo disociativo tal como está esquematizado. Ya van a ver que dependiendo del libro lo pueden esquematizar de manera diferente, pero acá está puesto como una sustitución de tipo disociativa. Lo que importa es que terminamos teniendo entonces al alqueno unido al rodio y a los dos hidrógenos que se le van a terminar uniendo a ese alqueno para romper el enlace. En esta etapa ahora entonces tenemos una inserción 1,2 de hidrógeno. Uno de estos hidrógenos va a terminar uniéndose a este carbono, el carbono va a terminar unido al rodio y se va a romper el doble enlace tal como vimos en las inserciones 1,2 de hidrógeno y por lo tanto queda este compuesto. Acá miren, ya se rompió el doble enlace, el carbono ya se unió a un hidrógeno aquí, ahora que este carbono unido al rodio, queda un compuesto pentacoordinado de rodio 3 y 16 electrones. Como es pentacoordinado, en una etapa siguiente vamos a tener una adición de este ligando L, la trifenilfosfina, y va a generar el compuesto octaédrico de 18 electrones y rodio 3. Y ahora sí, el segundo hidrógeno se va a unir al carbono por medio de una eliminación reductiva. Se va a romper el enlace hidrógeno-rodio, carbono-rodio y se va a formar el enlace hidrógeno-carbono y va a generar el producto de la reacción. En este último paso, en la eliminación reductiva, el catalizador pasa a regenerar de nuevo el compuesto plano cuadrado que inicialmente interviene en las reacciones, o sea, ya está listo para comenzar otro ciclo catalítico. Sin catalizador, para que ocurra la reacción se necesitan presiones de hidrógenos muy altas y temperaturas también muy elevadas. En cambio, con este tipo de catalizadores se trabaja a presiones relativamente bajas y a temperaturas también relativamente bajas. Otro ejemplo típico es la polimerización de alquenos. Acá lo que más se utiliza es un catalizador sólido, o sea que la catálisis es una catálisis heterogénea. Se utiliza el catalizador de Ziegler-Natta, Ziegler alemán y Natta italiano. Los dos obtuvieron el premio Nobel en 1963 por sus trabajos con esta catálisis. Es una catálisis heterogénea. El catalizador es un sólido preparado a partir de tetracloruro de titanio y este compuesto de aluminio se lo utiliza, ustedes saben muy bien, en la fabricación de plásticos porque se generan polímeros. La reacción típica que ocurre en esta catálisis es la migración de alquilo o inserción 1,2. Tenemos, supónganse, el catalizador en fase sólida, en la superficie tiene algún titanio unido a un metilo y alguna posición vacante donde se va a coordinar el alqueno. El alqueno se une entonces a ese titanio y ahora se produce la inserción 1,2 de metilo para generar este grupo propilo y dejar una posición vacante en el titanio. Acá vendría otra molécula de alqueno, luego migra esta molécula, se va alargando la cadena, van quedando posiciones vacantes y así se va generando el polímero. Se producen anualmente más de 15 millones de toneladas de sustancias utilizando este tipo de catalizador y esta reacción de polimerización de alquenos. Antes de conocerse estos catalizadores, se sintetizaban los polímeros por polimerización de radicales
a cientos de atmósferas de presión y a temperaturas muy elevadas. Estos trabajan a presiones moderadas, a presiones bajas, cercanas a las presiones atmosféricas. Y por último, veamos de nuevo la hidrogenación de alquenos, pero en un proceso heterogéneo, en una catálisis heterogénea. La reacción es la misma, la adición del hidrógeno a un alqueno, pero ahora esa reacción ocurre sobre la superficie de un sólido. Este sólido en general es un sólido metálico. Si tenemos el alqueno y la molécula de dihidrógeno, bueno, acá está esquematizado como una molécula con dos átomos de deuterio. Si están las dos en fase gaseosa, las dos se absorben sobre la superficie del metal. Esa absorción lo que va a hacer es debilitar el doble enlace carbono-carbono y debilitar o romper el enlace hidrógeno-hidrógeno para formar enlaces hidruros de hidrógeno con el metal en este caso y el hidrógeno con el metal en este otro caso. Una vez que están las dos moléculas absorbidas, estas pueden difundir, ocurre difusión superficial y entonces este átomo de hidrógeno se encuentra con la molécula y reacciona con el carbono y este otro se encuentra también con la molécula, reacciona con el otro carbono y luego se desorbe ya el alcano, que es el producto de la reacción. Se trabaja mucho en catálisis heterogénea con metales, con nanopartículas metálicas, se usan partículas de platino, paladio y oro, normalmente soportadas sobre otros sólidos para generar alta superficie específica y que el rendimiento de la reacción y las velocidades sean apreciables. Bueno, con esto hemos terminado entonces el tema organometálicos.